Crisis en Tierras Infinitas. Hablando un poco sobre Crisis en Tierras Infinitas, pienso que es uno de los eventos más chingones que ha habido en los cómics. Yo no sabía que este evento era de los 80, creo que es del 85. Cuando el dibujante principal se le dijo que sí, porque estaba interesado en este proyecto, él dijo que era porque podía hacer la mayor cantidad de superhéroes posibles como ilustración. Tiene una historia de las más fascinantes que he podido escuchar yo a la hora de desarrollar la historia de un evento de cómics. Hay una frase que dice, antes de Crisis on Infinite Earths, la Tierra era otra y después fue una. O sea, dando a entender que antes sí, este evento cambió todo, básicamente. Lo dije al revés. Este evento fue un precedente en cuanto a cómo interpretábamos las uniones entre universos de DC Comics. Había muchos errores que tenían que solucionarse con el paso de las décadas y pensaron, ¿de qué forma podríamos hacerlo? Entonces nos muestran una super historia de cómo en la dimensión del sindicato del crimen, Lex tiene... Al final son tres superhéroes principales que vencen al Antimonitor. Lex Jr. es uno de ellos y él es como un mensaje de cómo un salvador nuevamente es enviado para salvarnos a todos. Es parecido a el mensaje que tiene Superman de cómo lo mandaron de Krypton a la Tierra, o inclusive el mensaje que tiene Jesucristo en nuestra vida real y en nuestro día a día. Lo que más me gusta de cómo está estructurada la historia es que como que para que ellos pudieran realizar este trabajo, tuvieron que pensar en un programa de estudios que analizara paso por paso y momento por momento todas las historias que ha habido en DC Comics hasta ahora, desde sus inicios hasta el momento en que se tenía que hacer ese cómic. No hasta ahora, ¿verdad? Ni que viajaran en el tiempo. Pero me refiero a que lo analizaron de pe a pa hasta ese momento para saber cómo podían acomodar todas las ideas que ya tenían desarrolladas con el paso de los años y con el paso de anteriores épocas. Cuando empieza la historia, vemos a Lex y el Lex Jr. y el Sindicato del Crimen, y pasamos a ver a un ser conocido como Monitor. Hay una buff de DC Multiverse McFarlane de él, bastante chula. Y él es un ser como con el rostro morado, con rayas grises. Es un ser que parece alienígena y resulta que este sujeto está buscando 15 héroes principales para poder salvaguardar su mundo y el nuestro, porque se sabe que viene una profecía comentada por él en donde veremos un nuevo... Vamos a ver el nuevo mal universal más grotesco de todos los tiempos. ¿Y de qué magnitud tiene que ser esto si él dejó pistas a través del espacio-tiempo de cómo este ser se iba a manifestar? Cuando él deja estos como artilugios para descubrir qué era lo que iba a pasar, él por eso eh, llega a la Tierra con su ayudante y pide 15 cabezas principales que lo ayuden para que pueda ir hacia esas torres y defenderlas de lo que se viene. Y lo que se viene a esta ecuación de pelea es precisamente su hermano, el Antimonitor. Eh, Hay muchas crisis en DC Comics, pero esta es como la más importante de todas y la que definió todo lo que iba a pasar en muchos, muchos años, en mucho tiempo. Es tanto el impacto que tiene que yo desconocía que era del 85 o de los 80. Yo actualmente habito en 2025 y me sorprende que algo tan viejo esté tan bien hecho, tan bien estructurado, tan bien estudiado, tan bien hablado, tan bien convertido en entretenimiento, también metabolizado lo que significan los cómics. En un cómic que vemos de esto podemos encontrar tantas referencias y tantas historias entrelazadas y juntas que simplemente aprendes demasiado con leerlo una sola vez. Si no has leído el cómic, haré un pequeño spoiler, y es que Flash muere. Tiene una muerte muy filosófica y muy perturbadora. Corre hasta la muerte. Y todos esos tipos de movimientos que hicieron en la historia para poder que tuviera sentido esta historia de estos hermanos
metauniversales que surgen desde tiempos eh, prehistóricos del Tao. Me fascina cómo vemos la unión de buenos y malos. Crisis on Infinite Earths nos recuerda a esas historias de tinte bastante esotérico o de tinte espiritualista, en el que vemos cómo siempre se nos narra que hay dos bandos y estos bandos pelean a muerte y son muy diferentes y al mismo tiempo se entrelazan entre sí y son parecidos. Nos muestra todo lo que hemos visto millones de veces, pero llevado a niveles de imaginación que no veríamos en ningún otro tipo de posibilidad. Es como si hubiéramos podido meter todas estas ideas creativas en personajes creativos que crecieron demasiado con el tiempo y con los años de su creación y de su poder, para que ahora podamos ver no solamente una unión entre ellos, sino que además se parlamenten en equipo para poder vencer un mal tan grande que ha destruido gran parte del multiverso, si no me equivoco, a cómo ha avanzado la historia hasta ese punto. Pero bueno, ya saben cómo son los argumentos de las historietas. Cada cierto tiempo estamos lidiando con la nueva crisis, la nueva meta extinción del universo que hará que todo se extinga. Creo que también Necron lo hizo en algún tiempo. Eh, he escuchado eso muchas veces. Creo que la primera vez que lo escuché fue con el Antimonitor, cuando buscaba acerca de los personajes más poderosos de DC Comics. Y bueno, no hay mucho que más agregar, simplemente el poder de este ser es tan impresionante que cuando converge y se vuelve su máximo él, crea un evento canónico en la historia de los cómics que se ve reflejado tanto al pasado como al presente, tanto así que a día de hoy sigue teniendo repercusiones en pleno 2025. Regálame un like si te gusta Crisis en Tierras Infinitas y recomiéndame alguna historia así porque pues no conozco mucho.